Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 107. 6 pasos hacia una vida centrada en Dios. William Temple fue un arzobispo de Canterbury en 1942 a 1944, al igual que su padre lo fue antes que él. Entre sus destacados logros está el de haber escrito un magnífico comentario al Evangelio de Juan. Este comentario, titulado Lecturas del Evangelio de San Juan, lo escribió todo mientras oraba de rodillas ante Dios. Hablando de la alabanza, escribió lo siguiente: la alabanza es la rendición de toda nuestra naturaleza a Dios. Es el despertar de la conciencia por su santidad, el alimento de la mente con su verdad, la purificación de la imaginación por su belleza, la apertura de corazón a su amor, la rendición de la voluntad a su propósito, y todo esto recogido en la adoración. La alabanza nos salva de estar centrados en nosotros mismos y nos hace estar centrados en Dios. Fuiste creado para vivir en una relación con Dios. Esta tendría que ser tu prioridad número 1. Si pones a Dios primero en tu vida, vendrá todo tipo de bendiciones porque Dios te ama y Él advierte de los peligros de ignorar el designio de tu vida. Pero, ¿qué significa llevar una vida centrada en Dios y qué pasos necesitamos dar para llegar a ellas? Eso es lo que vamos a ver en este devocional. Entonces, para ver el primer paso es el Salmo. Vamos a leer el Salmo capítulo 47 desde el versículo 1 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. Vengan todos, aplaudan, griten alegres alabanzas a Dios, pues el Señor Altísimo es imponente. Es el gran Rey de toda la tierra. Él subyuga a las naciones frente a nosotros, pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies, escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión, el orgullo de los descendientes de Jacob a quienes ama. Dios ascendió con un grito poderoso. El Señor ha ascendido al estruendo de las trompetas. Canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas, pues Dios es el Rey de toda la tierra. Alábenlo con un salmo. Dios reina sobre las naciones, sentado en su santo trono. Los gobernantes del mundo se han reunido con el pueblo del Dios de Abraham, pues todos los reyes de la tierra pertenecen a Dios. Él es exaltado en gran manera en todas partes. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver el primer paso hacia una vida centrada a Dios, y ese se trata de alabar a Dios. Has sido invitado a alabar a Dios. Todos nosotros, los seres humanos, hemos sido invitados a alabar a nuestro Dios. En este salmo la alabanza suena muy emotiva y ruidosa. Aplaudan, pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría. Dios el Señor ha ascendido entre gritos de alegría, toques de trompetas. Esto también incluye cantar mucho. En la alabanza se da una gran profusión a medida de que la adoración y el asombro de Dios crecen como el agua que bulle, derramándose de una manera desmesurada. Todas estas son maneras exteriores de expresar tu alabanza al Señor. La alabanza incluye el uso de las emociones para expresar tu amor y gratitud por Dios y darle honor. Como escribe Joyce Meyer, Dios nos dio las emociones para más propósitos que el de simplemente entusiasmarnos en un juego de deportes o en un nuevo automóvil. Seguro que Dios quiere que empleemos nuestras emociones para expresarle amor y gratitud. Si liberamos adecuadamente nuestras emociones durante los tiempos de alabanza y adoración, puede que dejáramos de liberar nuestras emociones en otros momentos inadecuados. Oremos juntos. Señor, hoy me rindo a ti. Despierta mi conciencia con tu santidad, alimenta mi mente con tu verdad y purifica mi imaginación con tu belleza para abrir mi corazón con tu amor. Rindo mi ser entero a tus designios, te alabo y te adoro. Amén. Vamos a continuar leyendo Lucas capítulo 18 desde el versículo 1 al 30 en la Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 18 del 1 al 30. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo Jesús, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente.
Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos de los que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a sus discípulos: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios les pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Para contestar a tu pregunta, ¿tú conoces los mandamientos? No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron entonces: ¿quién podrá ser salvo? Y él le contestó: lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Amén. Entramos al segundo paso y ese es orar con constancia. Una vida centrada en Dios es una vida de oración constante. Jesús enseñó a sus discípulos a orar siempre sin desanimarse. Con Dios puedes hablar en cualquier sitio y a cualquier hora, no solo en la iglesia o en los tiempos de oración establecidos. Desde los principios de mi vida cristiana me enseñaron a hablar al andar durante el día. Jesús cuenta la parábola de la viuda y el juez injusto, el cual finalmente accede a sus peticiones para que deje de molestarle y hacerle la vida imposible. Jesús explica que si un juez justo escuchó la petición de una viuda, ¿cuánto más escuchará Dios a aquellos que claman a Él día y noche? Tercer paso: humillarnos.
La humildad no es algo que te ocurre, sino algo que tienes que practicar tú mismo. En vez de exaltarte, tienes que humillarte y Dios promete que Él te exaltará. Si nos comparamos con los demás, puede que nos volvamos como el fariseo y acabemos dando gracias a Dios por no ser como la otra gente, ladrones, malhechores, adúlteros. El fariseo confiaba en sí mismo y se creía justo. Cayó en la trampa de confiar en su propia santidad. Si nuestras vidas están verdaderamente centradas en Dios, con nuestras conciencias despiertas por su santidad, nos comparamos con Él y todo lo que podemos decir es: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La verdad es que todos somos pecadores y todos necesitamos la misericordia de Dios. Me resulta muy fácil leer este pasaje y dar gracias a Dios porque no soy como el fariseo, pero al hacerlo caigo en la misma trampa que Jesús está describiendo: pensar que soy más justo que los demás en vez de reconocer mi pecado y mi necesidad de Dios. Este es precisamente el pecado del fariseo. El paso número 4: ser como niños. Cuando nos dice, a veces los pequeños, los niños o jóvenes en una iglesia son descritos como la iglesia del futuro, pero de acuerdo con Jesús, no solo son la iglesia del futuro, sino que son la iglesia del presente. El reino de Dios es de quienes son como ellos. Jesús nos llama a sernos como niños. Nunca nos dice que seamos infantiles en sentido de ser simplones, sino que nos dice que seamos como niños. Ser como niños es lo opuesto a ser independientes y adultos. Los niños tienden a ser abiertos, receptivos, confiados, humildes y amorosos, así como a perdonar. Una vida centrada en Dios es una vida de dependencia de Él, como un niño depende de un adulto. Te vuelves a ser niño cuando muestras y compartes tus sentimientos con honestidad, reconoces lo frágil y vulnerable que eres y lo mucho que necesitas a Dios y a los demás. Por instinto, los niños tienden a explorar y descubrir su entorno. Si se quedan en el pasado, ni se conforman con el presente, sino que miran hacia adelante con una curiosidad insaciable hacia el futuro, impulsados por la sorpresa y la inmensa capacidad de disfrute. Cultiva la libertad de responder instintivamente como un niño y de sentir y expresar sorpresa, maravilla, amor, gozo, para ir deprisa y decidido a explorar, probar y descubrir las cosas por ti mismo. Vamos con el paso número 5. Sigue a Jesús. No hay nada más satisfactorio que seguir a Jesús. Pedro le dice a Jesús: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. A lo que Jesús responde: les aseguro que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres, hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera y en la vida eterna. Amén. Jesús llama al dirigente rico a una vida centrada en Dios, le llama a dejarlo todo y seguirle. Puede que Jesús viera en él un potencial de ser como el apóstol Pedro o Mateo, o como algunos de los otros que respondieron positivamente cuando Jesús dijo: sígueme. Cuanto más acumulamos, es más difícil vivir una vida centrada en Dios. El dirigente rico se entristeció mucho, pues era muy rico. No es imposible que los ricos entren en el reino de los cielos, pero es muy difícil. No lo es porque los requisitos sean mayores, sino porque el riesgo parece ser mayor. De hecho, es imposible que ninguno de nosotros, incluyendo el rico, entre en el reino de Dios gracias a la fuerza de nuestros propios logros. Pero con Dios es imposible que cualquiera, incluyendo el rico, entre en el reino de Dios. Ninguno de tus errores del pasado, ni tampoco tus circunstancias presentes, tienen que determinar tu futuro. Con Dios todo es posible. Bueno, muchas veces nosotros tenemos pensamientos de que hay cosas en nuestra vida que ya no se van a dar, que no se van a permitir, pero aquí el Señor nos habla de que en su inmensa misericordia y amor, con Dios todo es posible. Oremos juntos. Señor, ten misericordia de mí, pecador. Dame una fe como de niño y dependencia de ti, y ayúdame a querer dejarlo todo para seguirte de todo corazón. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo los voy a invitar para que me acompañen a Deuteronomio. Vamos a estar leyendo Deuteronomio 28 del 15 al 68 en la Nueva Traducción Viviente, para ya hablar del último paso de este devocional.
Esta porción de la palabra se titula Maldiciones por la desobediencia en la Nueva Traducción Viviente. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entregó hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas, vaya donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo humano y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías, pestes en los cultivos. Estas calamidades se perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. El Señor hará que tus enemigos te derroten, tú saldrás a atacarlos de una sola dirección, pero te dispersarás por 7, serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra, tus cadáveres serán alimento para las aves carroñeras y los animales salvajes, y no habrá nadie allí para espantarlos. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto y como tumores, con escorbuto y picazón incurables. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Andarás a tientas en plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente y nadie vendrá en tu ayuda. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Verás descuartizar a tu buey delante de tus ojos, pero no comerás ni un solo bocado de carne. Te quitarán al burro y nunca más te lo devolverán. Entregarás sus ovejas y cabras al enemigo y nadie saldrá a ayudarte. Presenciarás el momento en el que lleven a sus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. Una nación extranjera y totalmente desconocida se comerá las cosechas por las que tanto trabajaste. Sufrirás una presión constante y un trato cruel. Te volverás loco al ver todas esas calamidades que te rodean. El Señor Jesús te cubrirá las rodillas y las piernas con llagas incurables. De hecho, te llenarás de llagas en la cabeza hasta los pies. El Señor se destruirá El Señor te desterrará junto con tu rey, te hará vivir en una nación que ni tú ni tus antepasados conocían. Allí en el desierto rendirás culto a dioses de madera y de piedra. Serás un objeto de horror, de ridículo y de burla frente a todas las naciones donde el Señor te envíe. Plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás el vino ni comerás las uvas, porque los gusanos destruirán las vides. Cultivarás olivos en todo tu territorio, pero nunca podrás usar el aceite de oliva, porque el fruto caerá antes de que madure. Tendrás hijos e hijas, pero los perderás, porque los tomarán prisioneros y los llevarán al cautiverio. Enjambres de insectos destruirán tus árboles y tus cultivos. Los extranjeros que vivan en medio de ti serán cada vez más poderosos, mientras que tú con el tiempo te irás debilitando. Ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los decretos que Él te ha dado, estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Esos horrores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido de Él, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirme. Desde un extranjero de la tierra el Señor traerá contra ti una nación lejana que te
caerá encima como un buitre en picada. Es una nación que habla un idioma que tú no comprendes, un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Sus ejércitos devorarán tus animales y tus cultivos, y tú quedarás destruido. No dejarás ninguna clase de grano, ni vino nuevo, ni aceite de oliva, ni terrenos, ni corderos, y te morirás de hambre. Atacarán tus ciudades hasta derribar todas las murallas fortificadas de su territorio. Estos son los confiables para protegerte. Atacarán las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. El estado de sitio y la terrible aflicción del ataque enemigo serán tan insoportables que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas, aquellos que el Señor tu Dios te dio. El más tierno y compasivo de tus hombres no tendrá piedad de su propio hermano, ni de su amada esposa, ni de sus hijos sobrevivientes. Se negará a compartir con ellos la carne que esté devorando, la carne de uno de sus propios hijos, porque no tendrá otra cosa para comer durante el resto del estado de sitio y la terrible aflicción que tu enemigo impondrá. Entonces tu enemigo impondrá en todas las ciudades. La más tierna y la más delicada de tus mujeres, tan delicada que sería incapaz de pisar el suelo con la planta del pie, se volverá egoísta con su esposo, a quien ama, y con sus propios hijos e hijas. Después de dar a luz, esconderá de ellos la placenta y al bebé recién nacido para comérselos ella sola. No tendrá otra cosa que comer durante el estado de sitio y la terrible aflicción que tu enemigo impondrá en todas tus ciudades. Si te niegas a obedecer todas las palabras e instrucciones que están escritas en este libro y no temes el nombre del Dios glorioso e impotente, el Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio, te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Él afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías, y no tendrás alivio. El Señor te afligirá hasta destruirte, con todas las enfermedades y las plagas que existes, y aun con las que no se mencionan en este libro de instrucción. Aunque te multipliques tanto como las estrellas del cielo, quedarás reducido a unos cuantos, porque no quisiste escuchar al Señor tu Dios. Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí el Señor hará que tiemble el corazón, que te falle la vista, que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día, pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá a tu alrededor. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, un lugar que prometí que nunca volverías a ver. Allí tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos, pero nadie querrá comprarte. Amén. Qué poderosa palabra la que estamos leyendo en este tiempo. Y por eso vamos a dar inicio al sexto y último paso. Sirve a Dios. En este pasaje vemos desastrosas consecuencias de no vivir una vida centrada en Dios. Desobedecer la ley, no seguir los cuidados de sus mandatos, no servir al Señor. También vemos las desastrosas consecuencias de esto en la propia historia de Israel. He podido ver un atisbo de alguna de las cosas que aquí se describen en mi propia vida, especialmente durante los años previos a cuando experimenté una relación con Dios. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce. He experimentado el sentimiento de lo que parece ser una gran separación de Dios. Vemos cómo el Señor mantendría angustiado tu corazón, tus ojos se cansarían de anhelar
y tu corazón perderá toda esperanza. Noche y día vivirás en constante zozobra, lleno de terror y nunca seguro de tu vida. Estos versículos, el 65 y el 66, describen una vida que es lo opuesto a la paz y la alegría que Jesús ofrece. Por supuesto, desde que llegué a la fe en Cristo no siempre he vivido una vida centrada a Dios. A veces he fallado a la hora de servir, obedecer y seguir sus mandatos. La gran noticia del Nuevo Testamento es que Jesús nos ha rescatado del castigo merecido y de las maldiciones que de no habernos rescatado hubieran recaído sobre nosotros. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Oremos juntos. Señor, muchísimas gracias porque moriste en mi lugar, para que pueda ser perdonado y librado de todas las consecuencias que merezco. Gracias porque me has llevado una vida centrada en ti. Ayúdame a alabarte de todo corazón y a servirte con gozo y alegría, así como a obedecerte y seguirte siempre. Amén. La pastora Pipa hace un comentario y cita Lucas 18 del 1 al 8. Tras leer la parábola de la viuda insistente, miré atrás recordando algunas oraciones de peticiones que he hecho y aún no me han llegado, no han sido respondidas. Creo que tengo que doblar mis esfuerzos y no rendirme. Este fue el comentario que nos hizo la pastora Pipa y agradezco que se hayan conectado este tiempo. Muchas gracias por sacar este tiempo para la adoración y exaltación y lectura de la palabra de nuestro buen Dios. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que el Señor les continúe bendiciendo.